Todas las alabanzas son para Allah, el único creador. Atestigo que no hay otra divinidad salvo Allah. Y atestigo que Muhammad es su siervo y su mensajero. La paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia, con sus compañeros y sus seguidores hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum. Vamos a comenzar la clase de hoy. La clase de hoy es muy importante. Debemos concentrar al principio de la clase hasta el final de la clase. Vamos a tener mucha evidencia del Corán y también vamos a mencionar evidencia desde la Biblia sobre que el profeta Jesús, la paz sea con él, es un profeta y mensajero. Él es un ser humano. Él no es Dios, no es el Hijo de Dios. Es importante entender que nosotros como musulmanes creemos en el Evangelio original. El Evangelio original es la palabra de Allah, sí. Allah reveló el Evangelio original al profeta Jesús, la paz sea con él, sí. Ese libro fue modificado y cambiado. Ahora, la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia fue escrita de los seres humanos. Hay modificaciones, hay contradicciones. Siempre nosotros cuando vamos a predicar el Islam, enseñamos a la gente evidencia del Corán y la Sunna del Profeta Muhammad. Pero si esta persona no cree en el Corán, ahora yo puedo mostrarle desde el libro de él evidencia que, por ejemplo, Jesús, la base de con él, es un profeta y mensajero. Porque si él no cree en mi libro, ok, déjame mostrarte desde su libro que Jesús es un profeta y mensajero, no es Dios. Por eso a veces mostramos la evidencia desde la Biblia. No significa porque yo tengo que seguir la Biblia. Yo sé que ese libro fue modificado, pero hay cosas, si tiene el mismo significado del Corán, yo puedo mostrar esta evidencia a la gente, a los cristianos, de repente. Quien quiere saber la verdad, quienes son justos, van a aceptar el Islam y van a aplicar, inshallah, el Islam. El primer punto, el profeta Jesús, la paz sea con él. Él fue crucificado. La respuesta, no fue crucificado. ¿Cuál es la evidencia de eso? El profeta Jesús, la paz sea con él, no fue crucificado. Allah dijo esto en el libro sagrado Corán, Sura 4, ayah 157. Ahorita vamos a leer este aleya. Ahora, si una persona no cree en el Corán, va a decir, no, yo no creo en ese libro. Vamos a enseñarle que el Corán es el único libro que nunca fue modificado o cambiado desde 1400 años hasta ahorita, hasta el día del juicio final. Allah prometió eso. Dios único prometió que nadie puede modificar el Corán. ¿Por qué? Porque el Corán es el último libro. Allah prometió eso en el Corán, Sura 15, ayah 9. Allah reveló el Corán, Allah va a protegerlo hasta el día del juicio final. La misma copia del Corán hace 1000 años, hace 500 años existe. Y si la comparamos con el Corán hoy en día, no vamos a conseguir ninguna letra diferente. Aquí no hablo de un verso, una frase, una página, no, ninguna letra fue modificada. Nadie puede modificar ese libro porque ya es el último libro. No va a llegar ningún libro sagrado hasta el día del juicio final. Ok. Ahora, si uno no cree en el Corán y no quiere aceptar el Corán, ok, déjame mostrarte desde su libro que Jesús, la base sea con él, no fue crucificado. Primero vamos a mostrar la evidencia del libro sagrado Corán. Importante, si usted tiene lápiz, cuaderno, vamos a escribir la evidencia el día de mañana, cuando tú vas a predicar el Islam con su familia o con cualquier persona, tú puedes mostrarle la evidencia en el Corán. No creen en el Corán, déjame mostrarte desde su libro que el profeta Jesús no fue crucificado. Ok, vamos a leer Sura 4, ayah 157. Bismillah. Y dijeron, hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios. Pero aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron,
Quienes discrepan sobre él tienen dudas al respecto, no tienen conocimientos certeros, sino que siguen suposiciones, pero en realidad no lo mataron. Gracias, hermana. Entonces, ellos no mataron al profeta Jesús, tampoco él fue crucificado. Allah puso el parecido del profeta Jesús a otra persona. Y Allah salvó al profeta Jesús de ser crucificado. ¿Dónde está el profeta Jesús? La base a poner. Está en el segundo cielo. Evidencia de eso, el profeta José en el viaje nocturno encontró al profeta Adán en el primer cielo, el profeta Jesús y el profeta Juan en el segundo cielo, el profeta José en el tercer cielo, Enoch en el cuarto cielo, Aarón en el quinto cielo, Moisés en el sexto cielo, Abraham en el séptimo cielo. Entonces, él está con otros profetas, él no es el único en el cielo, con otros profetas están en el cielo. Está bien, él va a regresar como señales grandes el día del juicio final, como evidencia. Yo soy ser humano, yo soy profeta mensajero, no soy Dios. ¿Por qué eso pasó con el profeta Jesús? Porque ningún profeta, escuchen aquí, ningún profeta, la gente confundieron de él como el profeta Jesús lo va a hacer con él. Ningún profeta en la historia, 124.000 profetas, los seres humanos no confundieron tanto como un profeta. Confundieron el sentido mucho. La mayoría hoy en día creen que Jesús es el Dios, otros creen que no, es hijo de Dios, otros creen que... Entonces, Él va a regresar como evidencia. Yo soy ser humano, Él va a vivir un tiempo y va a morir como muere cualquier ser humano, porque al final es un ser, Él es un ser humano. ¿Entendemos? Por eso es lo que pasó con el profeta Jesús, que va a regresar, no fue crucificado, Allah salvó a él de ser crucificado. Todo eso porque mucha gente confundieron el profeta Jesús. Y también es una prueba para los seres humanos. Allah quiere probar a los seres humanos. ¿Está bien? ¿Quién va a adorar a Allah? ¿Y quién va a ser extremista con un profeta? ¿Quién va a asociar a Dios con ese profeta? ¿O quién va a creer que ese profeta es un profeta y mensajero solamente? Ok, ahora si una persona tú le mostraste la evidencia en el Corán, él va a decirte, yo no creo en el Corán, pero Jesús fue crucificado. Yo voy a decirte, déjame mostrarte desde su libro que Jesús la base con él no fue crucificado. Aquí tenemos dos evidencias, hay más evidencias, ¿no? Por ejemplo, Lucas capítulo 4, verso 29 hasta 30, que Allah salvó al profeta Jesús. Otra evidencia, ahorita vamos a leer eso, Juan capítulo 8, verso 59. Vamos a leer Juan capítulo 8, verso 59. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Entonces, es una evidencia que el profeta Jesús, Allah salvó al profeta Jesús y él desapareció. Ellos mismos no saben dónde está. Entonces, esto también una evidencia. Y hay otra evidencia, como le dijo, es Lucas capítulo 4, verso 29 y 30. Hay mucha evidencia, pero yo elegí alguna porque por el tiempo no podemos leer mucho. ¿Está bien? Entonces, es una evidencia que él no fue crucificado. Ok, siempre yo repito a decir a ustedes, habla con la gente del Islam, del Corán, Sunnah, Allah. Si él no está de acuerdo, muéstrale desde el libro de él evidencia. Si ahora él no quiere creer, bueno, esa es la decisión de él, no podemos hacer más que eso. Pero si él quiere la verdad, es justo con él mismo, está buscando el camino correcto, inshallah, él va a aceptar la verdad y va a aceptar el Islam, inshallah. Ok. Ahora, otro punto. Nunca, escuchen aquí, nunca el profeta Jesús la va a hacer con él. Dijo a la gente, adoran a mí. Ni siquiera hay un verso en la Biblia, no hay ningún verso donde Jesús dijo, yo soy Dios. No hay. Tampoco hay un verso que cuando Jesús dijo, adoran a mí o adoran a mi mamá. No hay ningún verso en la Biblia. ¿Está bien? Ok. Ahora, vamos a hablar ahorita sobre un punto importante. Jesús, ¿él es Dios o un ser humano? Vamos a hablar con evidencia del Corán y también en la Biblia. Jesús, ¿es Dios o un ser humano, un profeta y mensajero? Ok, antes que voy a hablar sobre la evidencia en el Corán, vamos a hablar de la Biblia. Si una persona está, por ejemplo, quiere decirte, no, Jesús es el Dios, Jesús, déjame mostrarte desde su libro que Jesús es un profeta y mensajero solamente, es un ser humano, no es el Dios.
no es socio de Dios. Hay una cosa antes que comenzamos. La palabra Padre en la Biblia significa Creador, Dios, mi Señor. Hijo significa siervo, creación de Dios. Porque Jesús no fue el único mencionado en la Biblia que Él es el Hijo de Dios. Otros profetas más. Pero los seres humanos concentran solamente, como aman mucho al profeta Jesús, son extremistas con Él. Entonces, no, Él es el Hijo de Dios. Pero hay otros que fueron mencionados hijo, pero el hijo, la palabra hijo, mucha gente confundieron con esta palabra. Ok, vamos a comenzar en Marcos 14:35, capítulo 14, verso 35. Está escrito en la Biblia que Jesús estaba rezando como nosotros hoy en día rezamos. Estaba haciendo la postración, bajando a la tierra, al piso y postrando. Eso hoy en día nosotros postramos, rezamos así. Por eso siempre recuerdan que nosotros como musulmanes somos los verdaderos seguidores del profeta Jesús, lo va a hacer con él. Él dijo, yo soy profeta y mensajero, nosotros aceptamos a él como profeta y mensajero. Él estaba rezando como nosotros rezamos hoy en día. Vamos a leer Marcos 14:35, pero la evidencia aquí, si él es de Dios, entonces él estaba adorando ¿quién? Porque ¿cómo Dios va a adorar otro Dios? Eso es imposible, es lógico. Porque si él es de Dios, él estaba haciendo postración ante quién, adorando quién. Porque Dios no adora a Dios, tampoco adora a un ser humano. Si él es de Dios, no tiene que adorar a otro Dios. Eso es lógico. Ok, vamos a leer Marcos capítulo 14, verso 35. Adelantándose un poco, se postró en la tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Entonces, si él es de Dios, imposible él va a adorar a, por ejemplo, otro Dios. Por eso es una evidencia que el profeta Jesús, él era un ser humano, siervo de Dios. Es un honor. Y cuando hablamos que él es un profeta mensajero, él es mejor que nosotros, los seres humanos. Los profetas son mejores que nosotros, pero él no es de Dios, tampoco es hijo de Dios. Ok. Otra evidencia, en Lucas capítulo 22, verso 41 hasta 43. Dijo Jesús, eso está escrito en la Biblia, ¿no? Dijo que Jesús le apareció un ángel para fortalecerle. El profeta Jesús está diciendo, según la Biblia, que apareció a él un ángel. ¿Para qué? Para fortalecerle. Si él es de Dios, ¿cómo un ángel va a fortalecer y va a apoyar y va a ayudar a Dios? Eso también es lógico. Eso también es una evidencia que él es un profeta y mensajero. Como vino el ángel Gabriel para ayudar a los profetas, para entregar la revelación a los profetas, tal cual vino al profeta Jesús. El ángel Gabriel vino al profeta Muhammad. Los ángeles vinieron a ayudar a los musulmanes en la batalla de Badr. Eso es normal. Los ángeles vienen a ayudar a quién? ¿A Dios? No, Dios no necesita ayuda de nadie. Los ángeles vinieron a ayudar a quién? A los profetas, a los seres humanos. Ok. Otra evidencia en Juan 8:40, capítulo 8, verso 40. Ahorita vamos a leer este verso. Jesús dijo claramente que eres un hombre, ser humano. Él mismo dijo, yo soy ser humano. Entonces, si él está diciendo que él es un hombre significa ser humano. Entonces, la iglesia, los pastores te dicen, él es Dios. Pero él mismo dijo, yo soy un ser humano. Entonces, aquí podemos ver la contradicción entre la iglesia, la Biblia, pastores y la Biblia. Entonces, él es un ser humano. Vamos a leer Juan capítulo 8, verso 40, por favor. Pero ahora procuran matarme a mí, un hombre que les ha hablado de la verdad que oí de parte de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Entonces, ellos quieren matar al profeta. Él está diciendo que yo soy hombre, vine con la verdad, vine para predicar, vine para enseñar. Entonces, él mismo está diciendo que él es un hombre, un ser humano, él no es un Dios. Ok, otra evidencia, en Juan 5:30 hay mucha evidencia, pero yo elegí alguna. Hay mucha evidencia en la misma Biblia, pero hay mucha gente a veces no conoce la religión de ellos, no leen, no analizan. Ya escuchan que la dicen a ellos, por ejemplo, los sabios de la religión de ellos y creen que eso es correcto.
En Juan, capítulo 5, verso 30, Jesús dijo que Él no tiene voluntad por Él mismo. Él mismo no tiene poder. Entonces, Él claramente es testigo que Él no es Dios. Él no tiene voluntad de Él mismo. Como cualquier ser humano, como los profetas y mensajeros, los milagros vienen de Allah, no es de ellos. Ok, tenemos otra evidencia, Juan 14, 28, capítulo 14, verso 28. Jesús, lo basea con él, según la Biblia, dijo que mi Padre, significa mi Dios, es más grande que yo. Es más grande que yo. Como por ejemplo nosotros podemos decir, Allah es más grande que nosotros. Allah tiene poder más que nosotros. Esa evidencia que nosotros somos débiles enfrente al poder del Creador. Esa es también otra evidencia. Ahora, un verso aquí es importante escucharlo. Capítulo 17, vamos a leerlo. Capítulo 17, verso 3. Juan 17, 3. Jesús claramente dijo que Dios es el único Dios verdadero. Y yo fui enviado por él. Ya voy, yo fui enviado por él. ¿Significa él es mensajero de Dios? Sí. En el Corán Allah dijo eso. Ahora, uno no cree en el Corán. En su libro, él mismo, Jesús dijo, yo fui enviado por él. Yo soy mensajero de Dios. Y ellos van a decir, no, tú eres el Dios, tú eres el Hijo de Dios. Él dijo, yo soy hombre. Dijo en otro verso, yo fui enviado por él. Vamos a leer, esto es importante, por favor. Escriben la evidencia. Juan, capítulo 17, verso 3. Vamos a leerlo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, aquí está evidencia claramente. Ok. Ahora vamos con otra evidencia. En Juan, capítulo 20, verso 17. Jesús dijo, mi Dios y vuestro Dios. Cuando habló de Dios, él dijo, mi Dios, Dios es mi Dios y vuestro Dios. Si él no está diciendo que Dios es yo, Dios. Dos, tres en uno. No, nada de eso. Nada de la Trinidad, nada de eso. Él está diciendo, Dios es mi Dios y vuestro Dios. Significa, no hay diferencia entre el profeta Jesús y entre los otros seres humanos, que todos ellos tienen un solo Dios verdadero, el único, sin tener socio. No engendró, no fue engendrado. Eso está escrito, como dijimos, en Juan, capítulo 20, verso 17. Ok, lo último, vamos con Juan 14, 6. Escuchen aquí. A veces cuando uno conversa con los amigos cristianos sobre estas evidencias, ellos te dicen, bueno, pero Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 6, que yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la felicidad, nadie llega al Padre sino por mí. Ustedes me imagino escucharon eso, que nadie llega al Padre sino por mí. Esa no es evidencia que Él es Dios, tampoco evidencia que Él es el Hijo de Dios. Es una evidencia clara que Él es un profeta y mensajero. Tú vas a decirme, pero Yahweh, dame un ejemplo para entender. Es que en el Corán, escuchen, en el Corán, yo voy ahorita a mencionar dos evidencias. Una, vamos a leer la Sura 4, ayah 80. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dijo, a lengua del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dijo, quien va a obedecer al Muhammad significa él obedeció a Allah. Allah dijo en Sura 4, ayah 80, quien va a obedecer a Muhammad, el mensajero de Allah, significa él obedeció a Allah automáticamente. Aquí no significa tú quieres adorar a Allah, debe obedecer a Muhammad. Entonces, no significa que Muhammad es el hijo de Dios, tampoco Muhammad es el socio de Dios. Si Jesús está diciendo, nadie llega al Padre sino por mí, significa, usted quiere llegar al Padre a través de mi enseñanza, usted llegan a Él. Allah dijo en el libro sagrado Corán, aquí no estoy diciendo esto igual de eso, no, ninguna cosa, ningún verso es igual como el libro sagrado Corán. Pero estoy entregando un ejemplo lógico para poder analizar que en el Corán también hay aleya que Allah dijo, quien obedece a Muhammad significa él obedeció a Allah. Y también en Sura 3, ayah 31, Allah dijo, si ustedes aman a Allah, siguen al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah va a amar a ustedes y Allah va a perdonar los pecados de ustedes. Entonces, eso no significa
que si yo voy a llegar a Allah, tengo que llegar a Allah a través de la enseñanza del profeta Sallallahu Aquí no significa que Muhammad es el hijo de Dios o socio de Dios o Dios, nada de eso. Muhammad Sallallahu un profeta y mensajero. Y si Jesús la vacía con él, dijo a la gente, nadie llega al Padre sin mí, significa, usted quiere llegar a Dios, obedecer a Dios, adorar a Dios, buscar la complacencia de Dios, deben seguir mi enseñanza. ¿Por qué? Porque él es un profeta y mensajero. Ok, vamos a leer Sura 4, aya 80. Concentran, por favor. Quien obedezca al mensajero obedece a Dios, pero no te he enviado como custodio de quien te rechace. Ok, vamos a leer ahorita Sura 3, aya 31. Di, si verdaderamente aman a Dios, síganme, que Dios los amará y perdonará sus pecados. Dios es absolvedor y misericordioso. Muy bien. Ahora, entendemos nosotros desde la ley que Muhammad sallallahu es de Dios, no. Hijo de Dios tampoco. Es una alea claramente. No podemos obedecer a Allah como debe ser, excepto con la enseñanza del mensajero del profeta Muhammad, porque Allah envió a él para enseñarnos cómo adorar a Allah, cómo hacer la cosa correctamente. Ok, y ahí nosotros mencionamos varias evidencias desde la Biblia que el profeta Jesús es un ser humano, el profeta Jesús es un profeta y mensajero, fue enviado por Dios. El profeta Jesús no es de Dios, no es el hijo de Dios, no es el socio de Dios. Vamos ahorita a mencionar en el libro sagrado Corán, el libro que nunca fue modificado o cambiado, evidencia de eso, que el profeta Jesús es siervo de Allah. Jesús la va a ser con él, un profeta y mensajero. Vamos a leer Sura 5, aya 72 y 73. Quienes dicen Dios y el Mesías, hijo de María, son una misma persona, niegan la verdad, porque el mismo Mesías dijo, oh, hijos de Israel, adoren solo a un Dios, que es mi Señor y el suyo. A quien atribuya actos de adoración a otros, además de Dios, él le vedará el paraíso y su morada será el infierno. Los injustos no tendrán quien los socorra. Quienes dicen Dios es una de las tres personas de la Trinidad, niegan la verdad, porque no hay más que una sola divinidad. Si no desisten de sus palabras, un castigo doloroso azotará a quienes se obstinan en negar la verdad. Ahora, otra evidencia en el Corán, Sura 4, aya 171. Como la gente del libro, estábamos diciendo de la gente anteriores, el que estaban anteriores, o hoy en día también negaron la verdad. Son gente del libro, pero el libro el que está modificado hoy en día. Esas personas, como ellos fueron extremistas con los profetas. Sura 4, aya 171. Oh gente del libro, no se extralimiten en las creencias de su religión, no digan acerca de Dios sino la verdad, porque el Mesías, Jesús, hijo de María, es un mensajero de Dios y su palabra sé que se depositó en María, un espíritu creado por él. Crean en la unicidad de Dios y en y en sus mensajeros. No digan que Dios es una parte de la Trinidad. Abandonen esa idea. Es lo mejor para ustedes. Dios es una única divinidad. Lejos está glorificado sea de tener un hijo. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Dios es suficiente como protector. Y ahorita otra evidencia, Sura 5, aya 116. En el día del juicio final, este aleya, Allah nos contó qué va a pasar en el día del juicio final. Allah va a llamar al profeta Jesús, la va a sellar con él enfrente. Los seres humanos, el que dijeron que él es Dios, hijo de Dios. Allah va a preguntar al profeta Jesús una pregunta. Tú la dijiste, tú la enseñaste a la gente. Allah sabe, pero Allah quiere que la gente escuche desde la boca del profeta Jesús la verdad, que él no enseñó eso. Nunca dijo a la gente, adoran a mí. Nunca dijo a la gente, yo soy Dios. Nunca. Por eso Allah va a preguntar al profeta Jesús en el día del juicio final. Tú enseñaste a la gente para que te adoran a ti y a su mamá. Él va a responder, va a decir, glorificado sea Allah. Vamos a leer Sura 5, aya 116. Ese aleya muy importante. El día del juicio final, Dios dirá, oh Jesús, hijo de María,
¿Acaso tú dijiste a la gente, adórenme a mí y a mi madre como divinidades junto con Dios? Dirá Jesús, glorificado seas, no me corresponde decir algo a lo que no tengo derecho. Si lo hubiera dicho, tú lo sabrías. Tú conoces lo que encierra mi alma, mientras que yo ignoro lo que encierra la tuya. Tú eres quien conoce lo oculto. Ahora, otra evidencia. Sura 19, aya 29 hasta la aya 36. Cuando la Virgen María trajo a Jesús, bebé recién nacido, la gente dijeron a ella, María, ¿de dónde tú trajiste ese niño? Algunos estaban mirando a ella, sospechando que ella fornicó, y ella, una mujer piadosa, una mujer muy creyente, ella no hace la fornicación. Entonces, Allah enseñó a la Virgen María para mirar al profeta. Él va a responder. Niño recién nacido en la cuna, él va a hablar, sí. Allah tiene el poder de todo. Y ojo, él no fue el único, él no fue el único niño que habló en la cuna. Yo le conté a ustedes, por ejemplo, la historia de Jurayj. Había un niño que habló en la cuna, milagro de Allah. La historia de la beloquera de la hija de Faraón. La historia de la gente de la fosa. Había muchos niños que hablaron en la cuna con el poder de Allah, el único. Vamos a leer qué Allah dijo en el Corán. ¿Qué dijo? ¿Cuáles son las primeras palabras el que dijo el profeta Jesús recién nacido? ¿Él dijo yo soy Dios o qué dijo? Ella lo señaló y entonces le dijeron, ¿cómo vamos a hablar con un niño que aún está en la cuna? Entonces Jesús habló, soy un siervo de Dios, Él me revelará el libro y hará de mí un profeta. Seré bendecido donde quiera que me encuentre y me ha encomendado hacer la oración, dar caridad mientras viva, honrar a mi madre y no ser arrogante ni insolente. La paz fue conmigo el día que nací, el día que muera y el día que sea resucitado. Ese es Jesús, hijo de María, la verdad sobre la que ellos discuten. No es propio de Dios tener un hijo, glorificado sea. Cuando decide algo, dice sé y es. Dijo Jesús, Dios es mi Señor y el de ustedes. Adórenlo. Ese es el sendero recto. Ese aleya y resume todo sobre el profeta Jesús, la base a con él. La primera palabra que pronunció el profeta Jesús, la base a con él, en la cuna, no dijo yo soy Dios. Tampoco dijo yo soy el hijo de Dios. Tampoco dijo yo soy socio, dijo yo soy el siervo de Dios. Y todos nosotros somos siervos de Dios. Allah me entregó la profecía, me entregó, la sabiduría significa el evangelio original, y sabiduría la profecía, él entregó a él la profecía. Entonces, el profeta Jesús lo va a poner, ese gran profeta y mensajero. Amamos y respetamos a él, pero no asociamos a Allah con el profeta Jesús, lo va a poner. Él no fue crucificado, él va a regresar como ser humano, no es como un profeta. Él no tenía una misión, ya el trabajo de él como profeta ya terminó. Él va a regresar como testigo, porque mucha gente confundieron sobre él. Y va a regresar para eliminar el falso Mesías, el Dajjal. El profeta Jesús la va a hacer con él. Va a regresar y va a rezar con los musulmanes como nosotros. Él nunca va a dirigir a la oración, él va a rezar con ellos y va a aplicar el Islam con ellos. Él va a estar con ellos como un líder también, porque cuando él va a regresar, hay muchas señales y grandes del día del juicio final. Va a pasar como él va a encontrar el falso Mesías, también Gog y Magog van a salir en ese momento, ¿está bien? ¿Por qué él no va a regresar como profeta? Porque Allah dijo en el libro sagrado Corán, Sura 5, ayat 3. Hoy completé la religión, el Islam, ya listo. Hoy completé la religión. Ese aleya fue una de las últimas aleyas que Allah reveló. Allah reveló ese aleya en la peregrinación mayor, el que hizo el profeta Muhammad un año antes que murió. Y Allah reveló ese aleya en el día 9 de Dhul Hijjah, el día de Arafah. Este año, el día de Arafah es el jueves que viene, el día 9 del último mes lunar. Si ayunamos ese día, Allah va a perdonarte 2 años de los pecados pequeños, un año antes y un año después. Allah reveló ese ley en Arafah. Hoy completé la religión y completé mi sustento para ustedes y acepté el Islam como religión para ustedes. Es una de las leyes más importantes en el libro sagrado. Por eso,
Entonces, él no va a regresar como un profeta. No hay una misión, legislación, no, ya. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último profeta y mensajero, como Allah dijo en el Corán, sura 33, aya 40. Tampoco nosotros creemos que el profeta Jesús fue crucificado para limpiarnos nuestra falta. Tampoco creemos en el pecado original, nada de eso. Si tú equivocaste, es el error tuyo, no es el error de todos los seres humanos. Por eso, si Adán y Eva comieron del árbol, ellos hicieron arrepentimiento, Allah perdonó a ellos. Y ese ejemplo, el que pasó con Adán y Eva, con el demonio y el árbol, fue una enseñanza importante para nosotros como seres humanos. Por eso Allah contó esa historia en el libro sagrado Corán y nos dijo, cuiden del demonio. Como él sacó a sus padres del paraíso, va a intentar hacer lo mismo con ustedes. Significa, si yo, el shaitán, el demonio, me engañó, tengo que hacer mi arrepentimiento. Y si hago mi arrepentimiento en forma sincera, Allah va a perdonar todas mis faltas. Así tal cual. Si no hay pecado original, Jesús la va a hacer con él. No fue crucificado para limpiar nuestras faltas, nada de eso. Y voy a hablar con la lógica. Si el profeta Jesús la va a hacer con él, le envió nuestra falta, no tiene sentido adorar a Allah hoy en día. Si yo voy al paraíso, ya yo tengo mi puesto en el paraíso seguro porque Jesús vino a limpiar mi falta, ya listo. Significa, no tiene sentido las adoraciones, no tiene sentido abandonar los pecados. Por eso todo eso es ilógico. Por eso cada uno de nosotros somos responsables 100% de las obras que hacemos. Nadie es responsable de nosotros. Tú o yo o el otro, cada uno debe hacer el bien, alejar del mal.